Una pregunta importante hecha por los escépticos, musulmanes, mormones y muchos otros es si el Antiguo Testamento ha sido corrompido. La respuesta es corta: no. ¿Y cómo estamos tan seguros de esto? Existe un número de formas para probar y ver qué tan exacto y efectivo ha sido conservado el Antiguo Testamento, incluyendo el número de manuscritos, el proceso de copiado, los rollos del Mar Muerto y el testimonio de Jesús. Una forma de ayuda para mirar la historia exacta del Antiguo Testamento es compararlo a otros documentos tan antiguos como este. Para los documentos más antiguos tenemos cerca de 1000 años de espacio entre el momento en que fue escrito el documento y la primera copia disponible por parte de los arqueólogos. Por ejemplo, con relación a un historiador romano llamado Tácito, nuestra copia del primer manuscrito de su trabajo nos llegó alrededor del 1100 después de Cristo. Hasta hoy contamos con un total de 20 copias del manuscrito original. Curiosamente, es que Tácito en realidad escribió su trabajo alrededor del 100 después de Cristo. La mayoría de los historiadores no dudan que tenemos una idea muy clara de lo que realmente escribió Tácito, aunque tengamos cerca de 20 manuscritos en total, parciales o completos, y que los manuscritos más tempranos nos llegaron cerca de 1000 años después del escrito original. En comparación, nuestra primera copia de manuscrito del Antiguo Testamento, fechada en el año 250 a.C., nos llega cerca de 150 años después que el libro original fuera escrito, es decir, probablemente Malaquías en el 400 a.C. Adicionado a esto, en realidad contamos con más de 10.000 manuscritos del Antiguo Testamento. Indudable y desafortunadamente, los textos antiguos no eran conservados por máquinas fotocopiadoras. Más bien, y con relación al Antiguo Testamento, los entrenados escribas judíos copiaban porciones de la escritura a mano, en pieles de animales. Alrededor del 100 antes de Cristo, estos escribas empezaron a usar papiros o papel para copiar el Antiguo Testamento. Cuando estos judíos copiaban varias porciones de la Biblia, tenían extremo cuidado para asegurar la precisión de esa copia particular escrita. De hecho, y en algunos casos, si había más de un error entre una copia y el original, la copia era quemada. Aún si los escribas copiaban cuidadosamente los manuscritos y quemaban las copias con errores, ¿qué evidencia textual tenemos de que estos escribas copiaron verdadera y correctamente los textos de los originales? Para responder a esta pregunta, tenemos que echar un vistazo a los rollos del Mar Muerto como una prueba. Antes del año de 1948, algunos de los manuscritos completos y más tempranos de varios libros del Antiguo Testamento estaban fechados alrededor del año 900 al año 1000 después de Cristo. En el año de 1947, algunos pastores beduinos estaban buscando algunas cabras perdidas en las laderas de ciertas colinas alrededor del Mar Muerto en Israel. Uno de ellos lanzó una piedra hacia una cueva lejana y escuchó el sonido de cerámica partiéndose. Poco sabía el pastor que había lanzado esta piedra que revelaría, tal vez, el descubrimiento arqueológico más grande de los tiempos modernos.
Lo que los eruditos descubrieron no fue solo una cueva, sino 11 cuevas. En vez de unos pocos manuscritos, los eruditos descubrieron una librería de escritos de la comunidad esenia que incluía varios libros del Antiguo Testamento, libros de comentarios sobre el Antiguo Testamento y otra literatura extra bíblica. De forma interesante, estos escritos incluían partes de cada libro individual del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. Tal vez el descubrimiento más interesante descubierto fue un rollo casi completo de Isaías. Cuando los eruditos compararon el rollo de Isaías con las copias más antiguas de este, encontraron que solo había 13 variaciones textuales. Con relación a Isaías 53, el cual predice el sufrimiento y muerte de Jesús, solo encontraron una variación en todo el capítulo que tenía algún posible significado: colocar luz en Isaías 53:11. Continuando, Jesús afirmó la autoridad general, la autoridad doctrinal, lo imperecedero de las Escrituras, la credibilidad histórica, la credibilidad científica, su veracidad y el número exacto de libros que pertenecían al Antiguo Testamento. Fundamentalmente, Jesús afirmó en toda forma posible la credibilidad y veracidad del Antiguo Testamento. Debido a que tenemos una buena idea de lo que el Antiguo Testamento era en la época de Jesús, Él confirmó la credibilidad de nuestro Antiguo Testamento como lo tenemos hoy día. El testimonio de Jesús es importante debido a sus afirmaciones únicas. Él basó sus enseñanzas en el milagro de su resurrección. Mateo 12, 39 al 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Juan 2, del 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces sus enseñanzas son verdaderas. Y si no, entonces, ¿por qué interesarnos por lo que dijo? Sin embargo, existe evidencia histórica convincente que sugiere que Jesús efectivamente sí resucitó de entre los muertos, incluyendo los hechos históricos de que fue crucificado, sepultado, que su tumba de hecho está vacía, sus posteriores apariciones, el origen de la fe cristiana, la transformación de los discípulos de escépticos a valientes anunciadores, el inicio de la adoración el día domingo por parte de piadosos judíos cristianos. Todos estos hechos básicos históricos merecen una explicación, debido a que las teorías alternas no explican los hechos anteriores. La resurrección de Jesús es la mejor explicación. Debido a que Jesús resucitó de entre los muertos, su testimonio acerca de la credibilidad y veracidad del Antiguo Testamento puede ser creído.